Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez, voy a hablar acerca de dos artículos relacionados con la enfermedad del angioedema hereditario. El primer artículo lleva por nombre Actividad del inhibidor de C1 y los ataques de angioedema en pacientes con angioedema hereditario. Este artículo se publicó en la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology, que tiene un factor de impacto de 7.574. Se publicó el 23 de octubre del 2019 y hasta el momento cuenta con 2 citaciones. Su autor principal es el doctor Allen Kaplan. Él es alergólogo e inmunólogo en North Charleston, en Carolina del Sur. Hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Rochester. También pertenece a la Facultad de Medicina del Centro Médico Downstate en la Universidad Estatal de Nueva York. Tiene un certificado de alergia e inmunología y un certificado de laboratorio de diagnóstico de inmunología por la Junta Americana de Medicina Interna. Además, cuenta con un certificado en reumatología y hasta el momento pues cuenta con 30 publicaciones. Bueno, como introducción, el angioedema hereditario sabemos que es una enfermedad rara en la cual los pacientes tienen ataques frecuentes que son impredecibles de inflamación no pruriginosa submucosa o subcutánea. Estos ataques pueden involucrar básicamente pues el aparato respiratorio, el cual puede poner en peligro la vida, involucran extremidades, pueden causar discapacidad, también afectan el aparato gastrointestinal y genitourinario, los cuales también pueden causar mucho dolor y disconfort. El dolor y la discapacidad que causan estos ataques afectan la calidad de vida de los pacientes, conducen a depresión y a ansiedad, ya que estos pacientes pues sufren de ansiedad por heredar la enfermedad a sus hijos y dos, pues por no saben el momento en que van a producir un nuevo ataque de angioedema. Bueno, esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen SERPIN1 que se encuentra en el cromosoma 11. Como vimos, esta es una enfermedad que tiene herencia autosómica dominante y este gen pues codifica la proteína del inhibidor del C1, ya sea deficiente en el caso del tipo 1 o una disfuncional en el caso del tipo 2. Ahora bien, el concentrado de inhibidor de C1 para tratar un ataque de angioedema, de hecho, se describió por primera vez desde 1973 y el primer producto del inhibidor del C1 derivado del plasma fue aprobado en Alemania en 1979. Pero ya el uso de la terapia de reemplazo con el inhibidor de C1 para prevenir los ataques de angioedema se describieron por primera vez desde 1989. El objetivo de esta terapia profiláctica con el inhibidor del C1 pues es prevenir los ataques de angioedema restaurando la función normal de esta proteína. Pero la pregunta es, ¿cuál es la dosis óptima del inhibidor de C1 para prevenir los ataques de angioedema? Realmente los primeros estudios sugirieron que no existía una relación clara entre estos niveles del inhibidor del C1 y la gravedad de la enfermedad. Más adelante se llevaron a cabo diferentes estudios en donde se identificó que un 40% de la funcionalidad del C1 inhibidor era como el nivel óptimo en el cual los pacientes no presentaban ataques de angioedema. Sin embargo, más adelante pues vamos a ver que hay ciertos pacientes que aún teniendo este umbral del 40% siguen presentando ataques de angioedema. Perdón. Por lo tanto, el objetivo de este estudio pues es revisar el papel que desempeña el inhibidor del C1 en la patogenia de esta enfermedad, describir también el fundamento de los objetivos terapéuticos del inhibidor de C1 funcional y evaluar también las implicaciones de los datos de ensayos clínicos que se han publicado de manera reciente para mejorar así un poco la comprensión del papel de la actividad de esa proteína en el tratamiento de los pacientes con angioedema hereditario. Muy bien, el carácter hereditario de esta enfermedad se describió desde 1888, sin embargo,
no fue hasta 1963 donde se descubrió que realmente se debía a una deficiencia en el inhibidor del C1. Trabajos, para este momento todavía, de hecho, no se conocía cuál era la causa, el por qué los pacientes presentaban estos ataques, pero de manera inicial se hizo la sospecha clínica que pues provenía en deficiencias del complemento, y ya trabajos posteriores pues confirmaron que realmente la bradicinina es la encargada de la vasodilatación y de la fuga durante los ataques de angioedema. Y ya que estas enzimas formadoras de bradicinina resultantes de la activación del sistema por contacto son fundamentales para la patogénesis de los ataques de esta enfermedad. El C1 inhibidor recibió su nombre por el papel que desempeña en la inhibición en el complemento, pero este es el único inhibidor plasmático conocido del factor 12 activado y es el inhibidor principal de la calicreína plasmática, como hemos visto anteriormente. Además, esta es la proteína más importante en la cascada de formación de las cininas plasmáticas y es un factor importante también en la regulación de la bradicinina. Este es un esquema sintetizado del papel que desempeña, de la formación de la bradicinina y pues el papel que desempeña el inhibidor del C1. Entonces aquí, como podemos ver, pues gracias a la activación del factor 12 en el factor 12 activado, hay una conversión de la precalicreína en la calicreína, y esto lleva a la escisión del cininógeno de alto peso molecular en la formación de bradicinina. Realmente aquí se forma también un ciclo de retroalimentación positiva, porque esta calicreína formada sigue activando también este factor 12 activado, y este factor 12 activado pues vuelve a producir nuevamente que la precalicreína se forme en calicreína, formando así este ciclo de retroalimentación positiva. Sin embargo, también este factor 12 activado puede activarse y provocar este factor que es el 12F, que este factor 12F también activa la calicreína, pero independientemente de la precalicreína. Y este también actúa a través del complemento y de los factores C1 de la vía clásica del complemento, con la posterior escisión del C4 y el C2. También eso fue en el sistema de contacto. Ahora, también gracias en la vía clásica del complemento, también el C1 inhibidor juega un papel importante, porque también inhibe la activación de este C1 y la posterior digestión o escisión de C2 y C4. Entonces, cuando un paciente pues tiene una función deficiente del inhibidor del C1, siempre se va a presentar una pequeña cantidad de C1 activado. Pero como el C4 pues es más susceptible, este es el que se encuentra disminuido en casi todos los pacientes con angioedema hereditario, incluso cuando el paciente se siente bien, sin síntomas. También el inhibidor del C1 desempeña un papel importante en el complemento, pero a través de la vía de las lectinas. Recordemos que en esta vía de las lectinas pues existen estas dos proteínas que son de unión amanosa, y en esta vía estas proteínas de lectina unidas a manosa también pueden escindir el cininógeno de alto peso molecular de una forma independiente de la calicreína, y aquí también el inhibidor del C1 podría inhibir esta reacción. Entonces, en los pacientes que tienen angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor del C1, esta proteína serina asociada a la lectina de unión amanosa se correlaciona con la actividad funcional del inhibidor del C1 y también con los niveles antigénicos de C4. Esto se relaciona pues de una manera negativa con la enfermedad. Además de esto, el C1 inhibidor también participa en el sistema fibrinolítico, y en estos pacientes que tienen pues niveles disfuncionales o niveles bajos del inhibidor del C1 durante los periodos de trauma o infección, también pueden llevar a niveles bajos de esta proteína. Y aquí pues a los pacientes que se agrega de manera terapéutica o profiláctica el C1 inhibidor, de manera in vitro se ha visto que restablece la estabilidad e invierte todas las anomalías que ocurren en la cascada de formación de bradicinina.
a través del sistema fibrinolítico. Y bueno, en esta gráfica podemos observar, bueno, primero que cuando la actividad de este C1 inhibidor es insuficiente, como vimos, ¿no? La precalicreína que está unida al cininógeno de alto peso molecular se activa, pero no necesariamente debe de existir un desencadenante. Entonces, en esta tabla podemos observar que el nivel de funcionalidad del C1 inhibidor sí depende mucho de la activación de esta precalicreína, pero lo hace dependientemente de, por decirlo así, de la dosis. Si podemos observar, bueno, este es un sujeto normal y aquí es, de acuerdo a microgramos por mililitros, la funcionalidad del C1 inhibidor. Y si vemos en las primeras de abajo que van hasta el 40%, recuerden que el 40% es el umbral que se ha sostenido para el cual, por encima del cual los pacientes no presentan ataques de angioedema. Entonces, se puede observar que en las primeras, o sea, de 0, 20 y 40, la activación de la calicreína ocurre de una manera más rápida. Sin embargo, cuando hay una función más elevada, incluso de 60 a 100, sí ocurre la activación, pero lo hace de una manera más lenta. Los pacientes que tienen angioedema hereditario son heterocigotos con un gen SERPIN funcional y uno mutado. Entonces, en teoría, estos pacientes deberían de tener pues el 50% de la funcionalidad del inhibidor de C1, ¿no? O sea, la mitad de la función. Pero se ha visto que en pacientes con angioedema hereditario que no son tratados de forma típica, ya sea con inhibidor derivado del plasma, de hecho, ellos presentan aún menos de la mitad que los pacientes sanos del inhibidor del C1. Y estos pacientes también se ha visto que catabolizan de una manera más rápida la inhibición de C1 que los individuos sanos. Hay diferentes mecanismos que se piensan el por cual estos pacientes todavía pues tienen menos de la mitad de la función. Uno de ellos es que este inhibidor del C1 sería un inhibidor activable, es decir, que cuando se une a una enzima, se cinde la molécula del inhibidor del C1 y este se une a un sitio activo de la enzima. La otra teoría que se ha visto es que pues el alelo mutado del ARN mensajero inhibe también el alelo funcional del gen que no está mutado. Otras teorías también se ha visto que son independientemente de las proteasas o de la genética, es que estos pacientes también presentan un aclaramiento o una eliminación más rápida del C1 inhibidor. Ahora bien, existen, pues para confirmar el diagnóstico del angioedema hereditario, se confirma mediante pues pruebas de laboratorio de la vía del complemento. Si bien casi todos los pacientes con angioedema hereditario que no están tratados, tienen niveles bajos de C4, es necesario confirmar el diagnóstico mediante la medición del antígeno del inhibidor del C1 y de la función del inhibidor de C1. Porque pues este nos permite identificar aquellos pacientes que son deficientes de esta proteína y esta pues nos permite identificarlos, aquellos que sí tienen la proteína pero que tienen una función disminuida. La medición del inhibidor del C1 en el plasma se puede llevar a cabo mediante estos dos métodos, que es ELISA y el método cromogénico. Estos métodos están disponibles comercialmente solamente en Estados Unidos. El ELISA detecta los complejos de las proteínas que se forman a partir de la unión del C1 inhibidor a C1 activados, y el método cromogénico, sí mide de una manera directa la inhibición del C1 inhibidor, pero es más fiable porque proporciona resultados menos ambiguos. Sin embargo, estos métodos únicamente pues son ensayos en el complemento, y recordemos que la fisiopatología principal del angioedema hereditario es a través de la vía del contacto. Entonces, se han hecho ensayos clínicos pero estos todavía no están disponibles comercialmente, donde sí se detecta la proteína del inhibidor del C1 en el sistema fibrinolítico y por contacto. Ahora bien, la relación del inhibidor de C1 funcional y los ataques de angioedema.
Esta fue descrita por primera vez desde 1984. Diferentes investigadores pues midieron el antígeno del inhibidor de C1, sus niveles de función en 111 muestras de plasma de 21 pacientes que tenían angioedema hereditario tipo 1. Y en este estudio no se observaron ataques de pacientes con concentraciones del antígeno del inhibidor del C1 por encima de 0.75 gramos por litro, que esto equivale a un 40% del valor normal, que es el umbral que se ha establecido, ¿no? Sin embargo, en este estudio, pues los ataques fueron más frecuentes cuando las concentraciones del inhibidor de C1 estaban mucho más bajas, o sea, un 18% de lo normal. A pesar de ello, los autores concluyeron que probablemente el 40% no sea el umbral óptimo o no debería de ser el objetivo de la terapia de reemplazo, sino hasta en un 70%, porque en un estudio que se llevó a cabo en Hungría y en Rumanía, 38 pacientes no tratados que tenían una enfermedad grave tenían niveles funcionales del inhibidor de C1 más bajos que aquellos que tenían una enfermedad leve o asintomática. Entonces, en este estudio, donde se evidenció la correlación que tiene realmente los niveles del inhibidor de C1 con la gravedad de la enfermedad, también le dieron seguimiento a estos pacientes húngaros, y estos pacientes en los periodos de remisión seguían presentando ataques de angioedema aún cuando tenían los umbrales del 40%. Entonces, por eso se debería de normalizar esta terapia con un nivel de función de un 70% del angioedema del inhibidor del C1. Ahora bien, existen dos terapias del concentrado derivado del plasma del inhibidor del C1. Uno es por vía intravenosa y otro es por vía subcutánea. La dosis inicial que se aprobó en Estados Unidos en el 2008 fue una dosis de 1000 unidades de inhibidor del C1 que se administraban cada 3 o 4 días. Y luego, después de una única dosis IV de 1000 unidades del C1 inhibidor, el nivel máximo de actividad funcional fue de un 67% y la actividad media fue de 56 horas. Entonces, en este diagrama podemos ver que la línea amarilla representa la administración intravenosa del inhibidor del C1. Si podemos ver al principio, o sea, cuando se administran las dosis, como se administran cada 2-4 días, vemos que el nivel óptimo del inhibidor del C1 sí aumenta por encima del 40%, pero si vemos, tiene este patrón que es en dientes de sierra, donde vemos que hay una actividad máxima, pero pues básicamente en 2-3 días vuelve a bajar por debajo del umbral. Las etiquetas de este producto tienen como una dosis máxima administrada de 2.500 unidades cada 2 días. Entonces, esta es la línea que está más en negro, que tiene más pico. Si vemos, aunque el nivel funcional del C1 inhibidor llega hasta puntos máximos, sigue presentando este patrón en dientes de sierra, es decir, que pues los pacientes vuelven a presentar niveles bajos, o sea, el nivel cae inmediatamente antes de administrar pues la siguiente dosis del inhibidor del C1. Aquí es un resumen de lo que mencioné anteriormente, de que los pacientes que reciben estas 1000 unidades pueden llegar a experimentar niveles mínimos por debajo del objetivo, o sea, del 40% antes de la siguiente dosis programada. Entonces, esta curva podría explicar el por qué los pacientes siguen teniendo ataques de angioedema a pesar de la administración del inhibidor de C1, y esto se ha visto que justamente el día en que toca la nueva dosis del C1 inhibidor, los pacientes presentan ataques. Ahora, en cuanto a la terapia subcutánea, esta se ha visto que es más consistente en comparación con la terapia intravenosa, porque los niveles pico y mínimos son menor.
Entonces, después de la administración subcutánea del inhibidor del C1, este se absorbe de una manera más lenta en el plasma. Bueno, y estas son las características. Esta es pues la marca comercial del inhibidor de C1 derivado del plasma por vía subcutánea. Estas son algunas de las características. Está indicado en Estados Unidos como profilaxis de rutina para prevenir los ataques de angioedema hereditario en adolescentes y adultos. Pues el mecanismo de acción es que previene la activación del factor 12 y la conversión de la precalicreína en calicreína y por ende pues la decisión de bradicinina del cininógeno de alto peso molecular. Tiene una eliminación de 1.03 mililitros por kilo por hora, tiene una biodisponibilidad de un 42.7% y su concentración máxima es de hasta un 60.7%. Sin embargo, pues tiene una vida media de aproximadamente 69 horas. Y bueno, este pues es un esquema únicamente para representar el por qué la inyección subcutánea pues se absorbe de una manera más lenta. Entonces, pues los niveles se mantienen más elevados porque pasan por todo el sistema linfático, periférico y central y luego ya se absorben por completo en la circulación sistémica vascular en comparación pues con la inyección intravenosa que va directamente a la circulación sistémica y posterior a ello pues se eliminan del cuerpo. En este modelo farmacocinético, bueno, que es el mismo, únicamente que está representado con sombras, la dosis aprobada del inhibidor del C1 derivado del plasma son 60 unidades por kilo 2 veces por semana. Y bueno, aquí si vemos, bueno, esta es la misma gráfica anterior, pero aquí podemos observar la línea azul celeste, que esta es una dosis de 40 unidades y la otra línea negra más oscura es una dosis de 60 unidades por kilo. Y vemos aquí cambia por completo el patrón en dientes de sierra que les había comentado. Entonces los niveles se mantienen realmente, pues todavía con 40 unidades se mantienen pues casi al límite por encima del 40%, mientras que pues ya con 60 unidades ya es menos probable que los pacientes pues recurran con estos ataques de angioedema y que permitan pues disminuir el número de ataques al año. En un estudio de fase 3 aleatorizado, doble ciego y cruzado que se llamó COMPACT, 13 pacientes que recibieron inyecciones subcutáneas del inhibidor del C1 a una dosis de 60 unidades por kilo 2 veces por semana durante 16 semanas tuvieron una reducción media del 95% en los ataques en comparación con el placebo. Y este modelo farmacocinético de exposición y respuesta que se basó en la población de este estudio COMPACT mostró que sí existe una relación significativa entre estos niveles funcionales previstos del C1 inhibidor en el momento del ataque del angioedema y el riesgo relativo de tener un ataque. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuanto más bajos sean los niveles funcionales del inhibidor de C1, pues mayor será el riesgo relativo de que el paciente sufra un ataque en comparación con ningún tratamiento. Y bueno, los pacientes con niveles funcionales normales, es decir, de un 70% o más, también tenían un riesgo relativo mucho más bajo de un ataque de angioedema. El riesgo era menor de un 10%. Y pues el riesgo de un ataque aumentó de una manera exponencial de un 20 hasta un 100% a medida que pues los niveles funcionales del inhibidor de C1 iban disminuyendo del 40 al 20%. Y por último, pues existe también la terapia profiláctica con la nadelumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la calicreína plasmática activa. Este pues, anticuerpo también es eficaz para reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques en pacientes con angioedema hereditario. Sin embargo, los resultados presentados de manera reciente en un estudio en fase 3 indican pues, que el tratamiento a largo plazo con el nadelumab realmente no afectó los niveles funcionales del inhibidor de C1 o C4 a largo plazo. Y entonces, aunque este sí funciona muy bien para inhibir la calicreína plasmática, cuando se forma un ataque de hinchazón, no funciona cuando el paciente se encuentra pues en periodo de remisión o asintomático.
Y bueno, como discusión de este estudio, podemos decir que los resultados farmacocinéticos de estos pacientes con angioedema hereditario que reciben el tratamiento profiláctico con el inhibidor del C1 demostraron que, pues, como vimos, se demostró que los niveles plasmáticos funcionales se relacionan de una manera estrecha con el riesgo de sufrir un ataque de angioedema y que pues estudios muestran que el umbral del 40% está muy cerca del punto de inflexión de la curva continua que modela pues la relación entre el inhibidor del C1 funcional y el riesgo relativo de un ataque. Y pues los niveles funcionales a medida que disminuyen por debajo de este punto, el riesgo pues aumenta de una manera rápida. En ausencia también del inhibidor de C1 o después de adición de dosis baja o concentraciones bajas, como por ejemplo el caso intravenosa, pues el complejo percalicreína cininogeno de alto peso molecular se va a activar de una manera espontánea, o sea, independientemente de la dosis. Como vimos que pues por arriba del 40% este complejo sí se activa, pero lo hace de una manera más lenta. Y que pues como mencionaba, esta activación se retrasa cuando los niveles están al 70% de lo normal o por encima. Entonces podemos decir que pues 70% sería el nivel óptimo tanto para la terapia como para la prevención de los ataques de angioedema. También pues se encontró que la administración subcutánea de 60 unidades por kilo 2 veces por semana sí proporcionó niveles muy altos del inhibidor del C1 funcional en el estado estacionario, o sea que en los pacientes en remisión durante todo el periodo del tratamiento y pues que realmente subcutáneo sí proporciona un estado de equilibrio más constante con menos diferencia entre los valores pico mínimo en comparación con la administración intravenosa y que pues el mantener esta curva no en dientes de sierra disminuye, pues reduce el riesgo de sufrir un ataque de angioedema antes de una dosis previa. También las tasas de absorción y aclaramiento del inhibidor del C1 y la respuesta al tratamiento para pacientes individuales son variables. Tenemos que recordar que esto se puede ver afectado tanto por la gravedad de la enfermedad, el tiempo del ataque más reciente, la edad, el peso del paciente y también la glicolización de la molécula del inhibidor de C1, ya que esta sí es una molécula muy glicosilada y esto aumenta pues su aclaramiento hepático también. Y bueno, y los pacientes individuales que tienen angioedema hereditario con niveles funcionales del inhibidor de C1 normal o casi normales también pueden tener un riesgo relativo pequeño pero distinto de cero de un ataque. Y esto podría ser por dos teorías. Una, como les mencionaba, que que la medición de este C1 inhibidor en el plasma no corresponde de una manera directa con la función de esta proteína en el tejido donde ocurre el ataque. Y dos, pues que los ensayos utilizados que se utilizan para medir realmente la función del inhibidor de C1 realmente no evalúan la capacidad funcional en la vía de la formación de la cinina, sino que solo lo hacen en la vía del complemento. Entonces, recordemos que esta pues es la causa principal de los ataques de angioedema. Y como conclusiones de este primer artículo, podemos decir que medir la función del C1 inhibidor se utiliza tanto como herramienta de diagnóstico para identificar a aquellos pacientes que tienen deficiencia, pero que también se puede utilizar como un biomarcador que está asociado al riesgo de un ataque agudo o también con la gravedad de la enfermedad y que esta pues se puede utilizar como profilaxis a largo plazo en la terapia de reemplazo. Y bueno, el segundo artículo del que voy a hablar se llama Ataque de angioedema hereditario. ¿Qué ocurre con los mediadores vasoactivos? Este segundo artículo se publicó en la revista International Immunopharmacology con un factor de impacto de 3.943. Se publicó el 13 de diciembre del 2019 y hasta el momento cuenta con 2 citaciones. Su autor principal es Annelies Ferrara. Ella tiene un doctorado en medicina clínica y experimental, tiene una biometría en biotecnología médica, cuenta con 18 publicaciones y pertenece al Departamento de Ciencias Médicas Translacional en la Universidad de Nápoles, en Italia. Y también pertenece al Centro de Investigación de Inmunología Clínica y Básica en la Universidad de Nápoles.
Bueno, como introducción a este segundo artículo, recordemos las dos formas de angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1 que son reconocidas hasta la actualidad. Recordemos que la tipo 1 tiene niveles bajos antigénicos, pero tiene niveles funcionales bajos también del inhibidor del C1, mientras que la tipo 2 tiene valores antigénicos normales, pero tiene niveles bajos del inhibidor funcional del C1. Recientemente, pues se han descrito otros genotipos también del angioedema hereditario. Pues el tipo 1 y el tipo 2, recordemos que son mutaciones en el gen SERPIN1, pero recientemente se han descrito también otro tipo de mutaciones en aquellos pacientes que presentan la enfermedad, pero que tienen un inhibidor del C1 normal. Son mutaciones en el gen F12 del factor 12 activado, en la angiopoietina 1, y pues otras mutaciones desconocidas. Y en el plasminógeno también, mutaciones en plasminógeno. Bueno, recordando un poquito, pues otra vez la función del inhibidor del C1, recordemos que pues inhibe la calicreína, que escinde la bradicinina del ciminógeno de alto peso molecular, y que esto pues lleva a la producción de bradicinina, y que la bradicinina a través de su receptor tipo 2 de bradicinina en las células endoteliales pues promueve la fuga vascular en los ataques de angioedema. Este es un esquema reducido, pues un esquema simplificado, perdón, de lo que ocurre en el aumento de la permeabilidad vascular mediante la bradicinina. En condiciones normales podemos ver que pues la permeabilidad vascular se mantiene, la permeabilidad vascular se mantiene gracias a la unión de estas proteínas que son caderinas vasculares endoteliales, y que estas células endoteliales pues producen este receptor B2 de bradicinina. Entonces vemos que pues mantienen la estabilidad de la membrana. Sin embargo, cuando ocurre un ataque de angioedema, esta bradicinina se va a unir a su receptor B2 y probablemente también al B1, y va a desencadenar pues la liberación de diferentes mediadores y vasodilatadores, como por ejemplo el óxido nítrico o las prostaciclinas I2, que esto van a pues introducir calcio también a la célula, y van a liberarse diferentes proteinsinasas, fosfolipasa C y sinasas de cadena ligera de miosina. Esto va a llevar pues a la fosforilación de estas caderinas vasculares endoteliales, y estas pues van a pues dividirse, ¿no? Van a estar fosforilizadas. Entonces esto va a permitir que el paso de líquido desde el espacio vascular hacia el espacio intersticial. Entonces básicamente es por la fosforilación de estas caderinas, que son las que mantienen pues la permeabilidad vascular en el endotelio. Ahora bien, el aumento de esta permeabilidad del endotelio es uno de los signos de la activación de las células endoteliales. En los sueros de pacientes que tienen angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1, se ha visto que estos factores, como el antígeno del factor de von Willebrand, la actividad de unión al colágeno, la S-lectina soluble y la endotelina 1, se encuentran elevados. También los diferentes mediadores vasoactivos pueden desempeñar pues un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, diferentes factores de crecimiento endotelial, que estos van divididos por letras A, B, C, D, E, F. La angiopoietina 2, que recordemos que la angiopoietina 2 sí desempeña un papel muy importante porque pues favorece la permeabilidad vascular. Sin embargo, la angiopoietina 1 mantiene la estabilidad de la membrana. También diferentes mediadores de la superfamilia de la fosfolipasa A2 y del factor activador de plaquetas de la acetilhidrolasa. En estudios previos se había demostrado que todos estos mediadores vasoactivos se encontraban elevados durante un ataque de angioedema, pero realmente no existía de manera previa un estudio que viera realmente la relación de estos mediadores durante el ataque de angioedema y durante el periodo de remisión. Entonces, por eso el objetivo de este estudio fue que analizó las concentraciones plasmáticas de todos estos factores de crecimiento endotelial vascular, de la angiopoietina, de la actividad plasmática, del factor activador de plaquetas, los pacientes con deficiencia del inhibidor del C1 durante los ataques de angioedema.
Bueno, en cuanto a los materiales y métodos de este estudio, las muestras de sangre se extrajeron durante los procedimientos de diagnóstico de rutina y el plasma se dividió en alicuotas y se almacenó a menos 80 grados hasta su uso. Las muestras que se tomaron, bueno, la población de estudio se incluyeron 51 pacientes adultos que tenían angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1 en remisión y 31 controles sanos. Estos se siguieron en la Universidad de Nápoles, Federico II y en la Universidad de Semmelweis en Budapest, Hungría. El diagnóstico se basó en presencia de al menos un criterio clínico y de laboratorio. Bueno, como fueron dos grupos los que se estudiaron, las muestras de los pacientes, de los 51 pacientes en remisión del ataque de angioedema se tomaron 2 semanas después de que el ataque había remitido y en los controles y en los pacientes que sufrieron el ataque se tomaron 6 horas después de haber iniciado los síntomas. Bueno, estas son las características clínicas de los pacientes con angioedema hereditario y los controles sanos. Vemos que en su mayoría la edad promedio estaba pues entre 34 y 36 años. El género que predominó fue masculino en un 59% en pacientes con angioedema y los controles sanos en 58%. O sea, el 100% fueron caucásicos y el tipo de angioedema fue el tipo 1, el más común en un 90%. Estos pacientes también estaban recibiendo profilaxis con ácido tranexámico, con andrógenos como danazol y solamente 1.9% estaban recibiendo un inhibidor derivado del plasma como terapia profiláctica. Estas son las características de los 15 pacientes de los 51 que tuvieron un seguimiento. Estos fueron pacientes húngaros y pues básicamente son iguales las mismas características. La edad nada más varía 29 años. El género sí fue predominio también masculino, fueron caucásicos y también el tipo 1 fue el que predominó. Ahora, el C1 inhibidor en el plasma y la concentración del antígeno de C4 se midió mediante inmunodifusión radial y los rangos de referencias que se utilizaron de la función del inhibidor del C1 fue de 0.70 a 1.30 unidades por mililitro y también se midió en porcentajes, que fue pues el 0.70 unidades de C1 inhibidor por milimoles, que equivale a más del 70%. También, como les mencioné, el objetivo de este estudio era medir todos estos mediadores vasoactivos. Entonces se midieron desde la letra A, C, D, que son factores de crecimiento endotelial vascular, y estos son los rangos de referencia que se midieron en picogramos por mililitro. También se midió la angiopoietina 1 y la angiopoietina 2, y también se midieron las fosfolipasas A2 en el plasma de estos pacientes. Ahora vamos a hablar sobre los resultados que se obtuvieron. Bueno, primero se midieron los valores del factor de crecimiento endotelial y la angiopoietina 1. Si vemos en este diagrama, realmente bueno, vamos a empezar con el factor de crecimiento endotelial tipo A. Estas es las concentraciones en picogramos por mililitro y este es el grupo de pacientes que estaban en remisión y este es el grupo de pacientes que estaban sufriendo un ataque. Se pudo observar que realmente tanto las concentraciones del factor de crecimiento endotelial vascular A no fueron alteradas durante los ataques agudos ni durante los periodos sin síntomas en estos pacientes. Tampoco se encontraron modificaciones, como podemos ver en este gráfico, de la angiopoietina 2 durante los episodios de angioedema ni durante el ataque. Fue un valor medio de 185 versus 170, entonces realmente no hubo diferencias de este mediador vasoactivo. Recordemos que la angiopoietina 2 es el que favorece la permeabilidad vascular. Ahora, por el contrario, a la angiopoietina 2 y al factor de crecimiento endotelial vascular A, sí se detectó un aumento significativo en la angiopoietina 1. Si podemos observar, esto fue durante los ataques. En comparación con la fase de remisión, vemos que sí hubo un aumento significativo. Entonces, recordemos que la angiopoietina 1 es un estabilizador de membrana. Entonces, sí hubo un aumento de esta durante el ataque de angioedema. También se valoró la relación de la angiopoietina 1 entre la angiopoietina 2
y esta también se redujo en fases agudas en comparación con los periodos sin síntomas. A diferencia también del factor de crecimiento C, en los cuales no hubo diferencias ni en el periodo de ataque ni en el de remisión, podemos ver en estos diagramas de cajas y bigotes que de los 51 pacientes con deficiencia del inhibidor de C1, en comparación con los controles sanos, realmente no hubo un aumento significativo y tampoco se encontraron diferencias entre los niveles del factor de crecimiento endotelial. Podemos ver en el gráfico número G, durante los ataques de angioedema en comparación con los periodos sin síntomas. También se demostró de una manera reciente que la actividad plasmática de estas fosfolipasas A2, sobre todo las del grupo 2, también aumentaban en los pacientes con angioedema hereditario sin síntomas en comparación con estos controles. Y vemos que aquí sí aumentó en el periodo sin síntomas en comparación con los controles. En este estudio también se demostró de que sí hubo un aumento de estas fosfolipasa A2, sobre todo las del grupo A2, con una significancia menor a 0.01. Y sí, y bueno, y también se evaluó el factor activador de plaquetas, acetilhidrolasa, que tenían que tenían menos o más ataques de angioedema, o sea, se evaluaron menos de 12 ataques al año y más de 12 ataques al año. Y se encontró en este gráfico de acá de cajas y bigotes que los pacientes que sufrían más de 12 ataques al año también tenían unos niveles más elevados del factor activador de plaquetas, y que también se correlacionó este factor activador de plaquetas junto con la relación de la angiopoietina 1 y 2, y esta pues se correlacionó de una manera inversa con la actividad. Entonces, entre más altos los niveles de la angiopoietina 2, más bajos las concentraciones del factor activador de plaquetas. Como lo podemos ver, igual la relación aquí, entre más alta, pues más bajos los niveles del factor activador de plaquetas. Y ya por último, en una serie final se midió también la actividad de este factor activador de plaquetas en 15 pacientes durante la remisión y los ataques de angioedema, y realmente, como podemos ver aquí en los gráficos, sí se redujo durante los ataques en comparación. Vemos aquí que está en niveles más bajos. Fue una media de 32 nanogramos por minuto por mililitro en comparación de 19. Entonces, pues estos sí tuvieron una significancia. Y bueno, ya como discusión de este primer artículo, pues recordando que el angioedema hereditario pues es una enfermedad autosómica dominante caracterizada pues por estos ataques de angioedema recurrentes, y pues que este es un ataque realmente impredecible que se caracteriza por aumento de la permeabilidad vascular, la hinchazón de la piel, del tracto gastrointestinal, de las vías respiratorias, y que resuelven aproximadamente en 48 a 96 horas. Que estos ataques también se asocian de una manera estrecha con los niveles reducidos del inhibidor del C1, y que pues esto pues lleva a una activación de la cascada de la precalicreína, calicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Y bueno, existen diferentes mediadores, sobre todo la fosfolipasa A2 secretada y la fosfolipasa secretada A2 del grupo 2, que son de los factores más importantes, como vimos en los últimos gráficos, que están involucrados en sí en el momento del ataque del angioedema. También, ya que estos factores, sobre todo el factor de crecimiento endotelial A, el C, la angiopoietina y la angiopoietina 1 y angiopoietina 2, aumentan sobre todo en el ataque. Dice que estos mediadores podrían realizar el papel de un preacondicionamiento vascular, y que este preacondicionamiento de estos mediadores elevados durante la remisión podrían condicionar pues un nuevo ataque de angioedema. Y bueno, en este estudio realmente no se encontraron diferencias entre el factor de crecimiento endotelial vascular A y los niveles de angiopoietina 2 durante un ataque agudo en comparación de la remisión, pero recordando que sí se encontró un aumento significativo de la angiopoietina 1 durante el ataque de angioedema.
y ya que este es un agonista del receptor TIE2, pues este desempeña un papel importante en la estabilización vascular. De hecho, de manera reciente se han informado, como vimos en la diapositiva al inicio, mutaciones sin sentido en esta angiopoietina 1 y están asociados a un nuevo endotipo de angioedema. Y pues esta mutación conduce a que la angiopoietina 1 pues no se una a su receptor TIE2 y que pues esto cause una desestabilización de la membrana vascular. Y pues obviamente podría desempeñar un papel importante en la fisiopatología del angioedema. Además de esto, también la linfagiogénesis, el crecimiento de los vasos linfáticos, también es apoyado por estos factores, sobre todo el factor de crecimiento C y el D. Y en este estudio realmente se encontró que estas concentraciones del factor de crecimiento endotelial vascular D, a diferencia del C, no se alteraron en los pacientes asintomáticos con inhibidor del C1 en comparación con los controles sanos, y que tampoco se alteraron en el ataque de angioedema en comparación con la fase de remisión. También se encontró en este estudio que estos niveles plasmáticos del factor de crecimiento endotelial vascular y la angiopoietina 2 en remisión son mayores en aquellos pacientes que con angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1 que experimentan más de 12 ataques por año que aquellos que tuvieron menos de 12 ataques. También, pues que la bradicinina es el mediador central de la fuga vascular en estos pacientes y que pues esta bradicinina produce estos diferentes factores de permeabilidad vascular como las fosfolipasas y el factor de crecimiento plaquetario por las células endoteliales. Y bueno, pues aquí básicamente recordar lo que vimos en el último gráfico, que el factor activador de plaquetas plasmáticas es mucho mayor en los pacientes con angioedema hereditario con deficiencia del inhibidor de C1 que presentan más de 12 ataques al año. Y como conclusiones pues, de este artículo podemos decir que pues, los diferentes factores de permeabilización como los factores de crecimiento que ya mencionamos, incluyendo angiopoietina 1 y poietina 2, pueden actuar sobre el endotelio y pues presentar un preacondicionamiento vascular para la fuga. Se puede observar también un escenario diferente cuando varios factores permanecen sin cambios y que por el contrario a la angiopoietina 2, la angiopoietina 1, que es un estabilizador vascular, sí aumenta durante los ataques y también el inhibidor de factores vasodilatadores como el factor de activación de plaquetas disminuye durante el ataque. Como conclusiones personales podemos decir que el angioedema hereditario pues es una enfermedad que aunque poco frecuente sí tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, sobre todo porque estos ataques son impredecibles y causan ansiedad por futuros ataques, que el mediador principal involucrado en el desarrollo del angioedema es la bradicinina, ya que estimula la relajación del músculo liso y aumenta la permeabilidad vascular, y que pues la terapia profiláctica a largo plazo con el inhibidor del C1 derivada del plasma sí reduce de una manera más eficaz la frecuencia y la gravedad de los ataques, sobre todo si este se administra por vía subcutánea. Y sería todo. Muchas gracias.